Es hora de Papu Daimanear. Ya llevamos 7 capítulos de Dragon Ball Daima, en los cuales hemos podido ver e identificar algo más de lo que trae e implica esta serie, tanto de manera interna como externa a la obra. Tenemos tanto cosas buenas como malas, opiniones divididas y algo de incertidumbre para algunas personas en el fandom, siendo desde ya un caso que debemos de analizar y ver cómo se termina desarrollando. Hace casi 2 meses que se estrenó Daima, una serie que claramente estaba a la expectativa de los fans y público general, tanto por el fallecimiento del maestro Akira Toriyama, como que no era para nada lo que la gente se esperaba en su momento cuando se anunció. Pero, y yendo directamente al grano, así como dejando en claro que todo este video es en base a mi opinión, ¿cuál ha sido la impresión que ha dejado Dragon Ball Daima? Primero que nada comencemos hablando de este Goku, y es que aquí tenemos que entender y separar dos cosas, ambas muy válidas y que ninguna se puede sobreponer ante la otra. Se entiende y comprende completamente la crítica hacia la actitud de Goku que estamos viendo en Dragon Ball Daima, debido a que la postura se basa en que es algo que no tiene sentido y coherencia. El actuar de este Goku debería seguir siendo el adulto que derrotó a Majin Buu. El deseo pedido por Goma no implicó alguna cuestión que genera este cambio en la personalidad de Goku, así como en el resto de personajes. Todo fue un cambio físico nada más en primera instancia, por lo que de manera narrativa no existe algún motivo real y que justifique a este Goku que mata a algunos en la comunidad, y que, como digo, se entiende. La crítica a este aspecto tiene una buena base hablando de manera interna a la obra, porque se le está juzgando de manera tradicional como a cualquier otra historia narrativa. Sin embargo, aquí entra el tema externo, que tiene la misma validez desde mi punto de vista en este tipo de casos, solo en este tipo, pero que tampoco se puede sobreponer al anterior punto, pues es muy evidente que se quiso aprovechar la situación y concepto general de Daima para traer de regreso al Goku chiquito y su caracterización del clásico. Obviamente no igual al 100%, porque sigue siendo un Goku que ya pasó por muchas otras cuestiones, pero que tiene sus parámetros muy cercanos a lo que fue el Goku niño original. Hubiese sido un despropósito el tener a este personaje con la apariencia de niño y hacerlo comportar como si fuese el adulto que todos conocimos. El tema aquí es que de manera deliberada, Goku fue vuelto a ser aquel niño del clásico, y ojo, solo hablando de Goku, mas no con los otros personajes, porque no hubo por detrás el mismo motivo que con el protagonista. Tú puedes decidir si fue un desperdicio con el resto de los personajes el tema de este deseo, es un tema aparte en el cual yo estoy en un 50-50. Continuando, aquí debemos de separar el aspecto narrativo y de crítica y análisis tradicional, porque es más un aspecto totalmente distinto y externo. Una decisión creativa que, aunque te guste más o menos, va a tener más valor y peso que la lógica y la coherencia interna. El mejor ejemplo que puedo darles para que entiendan esto es si comparamos el caso de Goku de Daima con Joseph Joestar en Battle Tendency en JoJo's, donde el protagonista, a la hora de pelear y hacer sus estrategias, va a realizar y sacar cosas sin sentido o sin explicación creíble en la narrativa. Aquí uno de los elementos, conceptos y caracterización del personaje, que se te presenta desde un inicio de manera explícita e intencional sobre todo, se va a sobreponer ante la lógica y la coherencia, al ser una base y pilar de toda esta parte o serie en el caso de Daima. Aunque se puede juzgar esta práctica desde el punto básico y general en que se analiza cualquier obra narrativa, no tiene en sí la misma validez o peso al hacer una crítica común, pues entraría más que nada en un aspecto subjetivo dentro de esa hipotética crítica. Es un caso muy distinto a, por ejemplo, cuando se criticaba al Goku de Super, pues aparte de que en ese caso no hay una coherencia y sentido interno, tampoco existe una razón creativa y de base externa que sea válida para justificar X cambio. Por ello, tanto el Goku de Daima como Joseph Joestar en JoJo's son un caso distinto de analizar, y no de la manera más convencional. Yo a nivel personal no me molesta en sí este tipo de cosas. Siempre le he tenido un gran aprecio al Goku niño del clásico, pero lo que sí me llega a cansar, pero no molestar, es ver el mismo chiste repetido capítulo tras capítulo, que se vuelve aún más pesado cuando 3 o 4 capítulos de los 7 que llevamos actualmente tiene un ritmo no tan ameno de disfrutar. En el caso de Daima, el alrededor de este Goku termina siendo más subjetivo que otra cosa, la verdad. Con el tema de los demás personajes activos en Daima, diría que el que más ha resaltado en estos 7 capítulos es para bien Shin, que yo le voy a seguir llamando así por cierto. Era un personaje al cual nadie le tenía algún tipo de esperanza, es decir, desde la saga de Majin Buu fue un personaje no tan querido, sobresaliente o súper interesante. En esta misma saga, así como en el resto de Super, era uno que no quedaba bien parado. Pero por suerte Dragon Ball Daima nos ha entregado una versión de Shin que nadie se esperaba,
tanto por su actitud, algo del lore que nos ha dado y su participación más sobresaliente que ha tenido y que se ha ganado, al menos para mí, algo de aprecio y respeto. Shin siempre había sido alguien que me daba igual, pero al verlo en un papel bastante principal y realizando pequeños detalles que se van sumando capítulo tras capítulo, es algo que agradezco bastante. Con el tema de Pansy y Glorio, diría que estamos bien. Con esta primera tenemos una buena química con los tres personajes principales actualmente. No es uno que sea frustrante o que te dé igual, además de que sigue ayudando a que se revelen datos y detalles alrededor del Makai. Es un personaje que está cumpliendo su función y tenemos que ver si logra superar esta misma barrera, para que no únicamente se quede como un personaje que sirvió y ya, nada más. Tengo que esperar algunos capítulos más, pero creo que lo que llevamos de ella, la verdad es que me gusta. Glorio de momento sí se ha estado desenvolviendo con los demás, así como que siguen presentes algunas dudas y preguntas sobre él y el por qué está haciendo lo que hace con Arinsu. No veo de momento algo a super destacar de él, como para decir que es un muy buen personaje, pero tampoco puedo decir que es un Ome. Lo sigo viendo en esa delgada línea de si va o no a sobresalir. Diría que para haber estado más activo y participativo que Pansy, sí me está dejando algo que deber. Algo muy pequeño, pero está presente esa inquietud mía. De Piccolo, Bulma, Vegeta, Arinsu, Goma y de Gesu, no puedo opinar mucho porque esta primera parte de lo que se supone va a durar Daima, no es tanto de ellos. Sería bastante ridículo de mi parte opinar sobre su participación cuando no es un momento importante aún de aparecer. Ya deberían de estar participando y mostrando más de ellos durante los siguientes 7 capítulos que vengan. Y hablando de capítulos, relacionado a esto llegamos al tema del ritmo y la distribución del contenido a lo largo de los 7 capítulos. A mi parecer el que mejor manejo ha tenido de esto es el capítulo más reciente, el 7. Ha sido el más equilibrado en el aspecto de tener interacciones, información, combate y participación aparte de Goku, el cómo pasamos del punto A al punto B, el tiempo que se le da al humor a pesar de que sea chiste repetido, la vida que hay en los escenarios y en general todo el contenido de lo que implica Daima. Está bien distribuido todo el contenido que tiene este capítulo en los minutos que dura. Es bastante ameno de ver. Con el resto de los capítulos tenemos algo más de inconsistencia. Y no lo digo porque siempre tiene que haber capítulos con un buen ritmo y que aporten lo mismo. No, eso es muy complicado. Pero con Daima la gran mayoría de capítulos, a pesar de que se pueden disfrutar, a veces se puede sentir una mitad del capítulo muy buena, para después la otra no tanto por X o Y motivo. Pese a que el Makai se ve muy lleno de variedad de escenarios en el opening y ending, a los capítulos 3, 4, 5 y 6 dar pequeños pasos, cansa el ver el mismo fondo a cada rato. Y es que el problema no es tener un capítulo entre 7 que avance menos en la historia que los otros. Está hasta bien el dar una pausa, pero hablamos que de los 7 capítulos que llevamos, 3 o 4, dependiendo ya de cada uno y su perspectiva, avanza solo un poco o se siente casi igual lo que vemos en uno y el otro. El capítulo 1, por ejemplo, yo lo disfruté mucho porque me mama la saga de Majin Buu. Toda la primer parte del capítulo por supuesto que la amé, pero entiendo que a muchas personas se les hiciera muy innecesario lo alargado que está el poner en contexto tanto a Goma como de Gesu, por lo que no terminaron de disfrutar una buena parte del capítulo. Del resto de episodios entiendo a la gente que siente igual el ver los capítulos 4, 5 o 6, pues pese a algunos detalles del lore o pelea, se puede ver y sentir lo alargado que están algunas escenas y momentos, lo cual a mucha gente se le hace bastante pesado. Yo en lo personal no he sentido del todo esto, pero entiendo a la gente que sí, es muy comprensible. Sobre las controversias y polémicas alrededor de Daima, poco y más puedo decir. Aparte de que mucho de esto a nivel personal, pura opinión mía, me da igual porque sea el tipo de obra en que se convirtió Dragon Ball tras ese bajón de calidad narrativa posterior a la saga Saiyajin, hay algunas críticas o quejas bastante absurdas. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal las críticas o exposición de lo que está tomado con las pinzas, lo que no es coherente, lo que es inconsistente, etc. Eso está totalmente bien que se comente. Es muy entretenido hacer eso y nos gusta, pero lo que sí me parece muy innecesario es la gente que cree que hay problemas porque en un medio externo a la narrativa interna de la obra se había comentado o explicado algo hace más de una década que ahora mismo no está siendo respetado del todo, como lo fue el cambio de algunos detalles del lore de los Kaioshin, que hubo y hay gente que vea esta nueva explicación y lore como una contradicción a lo que explicó Toriyama hace muchos años,
cuando realmente validez dentro de la obra nunca tuvo ello. Fuera del manga sí, pero dentro de este no. Pasó lo mismo cuando salió todo el tema de Zamasu y que este era un aprendiz de Kaioshin, gente diciendo que no tenía sentido por lo que se comentó hace muchos años en una guía, entrevista o lo que sea. Fuera de este tipo de quejas no veo para nada algo relevante. Es claramente un desmadre tanto los que quieren justificar cada cosa rara o problemática de Daima a la fuerza, porque sabemos que hay errores por la falta de importancia que se le da a Dragon Ball y su canon, como la gente que a fuerzas quiere tomar cualquier mínimo detalle para descanonizar Super, decir que Daima es un producto basura, que esto es una falta de respeto, etc. Cuando seguramente muchas de las cosas que hemos visto en Daima se hicieron sin la intención de tener todo bien hilado. No hace falta ni explicar el porqué. Toriyama siempre fue un escritor que tenía otras prioridades que sobreponían ante todo al escribir sus historias. Independientemente de cómo haya sido la producción detrás del guión, Daima no nació del todo con la intención de respetar lo establecido con Z y Super, para que encajase a la perfección. Incluso en el peor de los casos de tener un montón de problemas para encajarlo, van a decir que sí encaja porque sí, y los fans más aférrimos se van a encargar de ajustar todas las cosas para que sean hiladas bien. Hasta incluso podrían decir que no le tomemos importancia a esto y que cada uno piense lo que quiera creer. Pero es evidente que Dragon Ball y el maestro, que en paz descanse, nunca le ha interesado el tener una historia súper consistente y que respete lo establecido anteriormente en la historia. Es algo que ocurre desde el clásico y que se intensificó posterior a lo que conocemos como Z y Super. A mí me daría igual cualquiera de los dos casos, sea el tipo de obra que estoy consumiendo. Y no es conformismo o menospreciar a la obra, pero sé en qué lugar se quedó la calidad narrativa hace más de 3 décadas. Pero en fin, volveré a hacer otro video de cómo se va desarrollando Daima y todo a su alrededor externo cuando lleguemos al capítulo 14 o 15. Por lo mientras me interesaría conocer cuál es tu opinión, experiencia y vivencia con lo que llevamos de Dragon Ball Daima. Únicamente, como siempre, pido que lo expreses con respeto y sin nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video.